Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias. Lo primero, saludar a las personas que han tenido el atrevimiento, digo atrevimiento por la cuestión del tiempo y las circunstancias climatológicas, de venir aquí, de acompañarnos presencialmente, y también a las personas que nos siguen online. El motivo de hacer un evento de estas características no es otro de que el absentismo laboral hoy es un problema reconocido a todos los niveles en el mundo de las empresas. Que una persona no vaya a trabajar por razones justificadas, pues lo que hay que hacer es apoyar, facilitar, todo lo que haga falta. Las cosas cambian cuando existen serias sospechas de que la justificación ya no es tan contundente. Por eso nos acompañan y hemos querido hacer el evento con los representantes de las tres grandes mutuas. ¿Para qué vamos a dejarnos de las tres grandes mutuas, que son los que sufren y padecen muchas veces el día a día de estas situaciones de tener que seguir controlando y de tener que, de la supervisión de las personas que dejan de ir a trabajar por razones que aparentemente pues no tienen toda la justificación. Las tres mutuas que nos acompañan son, por un lado, FREMAP. Le agradecemos a Francisco Javier Díaz de la Torre, director de la oficina de Alcorcón, su presencia. Por otro lado, a Francisco Javier Jiménez, director de la oficina de Asepello de Móstoles. Y por otro lado, a Manuel Moreno, director de la oficina de Alcorcón de Umivale. Ellos, después de la breve presentación, son los que van a tomar la palabra y van a responder a todas las preguntas de todas las personas que están aquí, tanto presencialmente como online, y son los que de verdad van a darle el contenido a este evento. Ahora nos acompaña Miguel Ángel Ruz, que es el responsable del Departamento Laboral de Genasa y que nos va a hacer una breve introducción de lo que es las cuatro cifras que se barajan en este mundo del absentismo. Y por otro lado, Belinda Mencía, que es directora de una plataforma de registro horario, que también tiene algo que ver con el mundo del, pues el control horario, que no es un control que queramos imponer las empresas, sino que nos imponen para que lo impongamos, es decir, y que muchas veces causa más problemas que otra cosa. Dicho esto, doy por iniciado, por presentada la jornada sobre absentismo laboral y control horario, y ahora le doy la palabra a Miguel para que nos dé los cuatro números fundamentales de este problema. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. Acercar un poquito el micro. ¿Qué está bien? Sí. Vale. Bien. Como decía Jesús, vamos a hablar hoy sobre todo del tema del absentismo laboral en las empresas, y luego vamos a dar unas pinceladas también el tema del registro horario y las nuevas obligaciones que nos imponen en esta materia. Vamos a comenzar una pequeña definición que entendemos todos por absentismo. El absentismo no deja de ser el incumplimiento por parte del trabajador de la jornada que tiene pactada con su empresario. Hasta ahí, todo correcto. Y es igual que aquellas causas de ausencias al trabajo estén justificadas o no estén justificadas. ¿Vale? El caso que ese trabajador, por el motivo X, no se presenta a su puesto de trabajo. Aquí no podemos contar las vacaciones. ¿Vale? Eso no se considera absentismo. Pero hoy, de todos los tipos de absentismo, nos vamos a centrar en el motivado por la IT. ¿Vale? Últimamente estamos viendo en todos los medios de comunicación esa preocupación que va incrementándose sobre el absentismo derivado de bajas médicas. Incluso la ministra de Sanidad, de Asuntos Sociales, está mostrando una clara preocupación. No sé por qué ahora se preocupan cuando llevamos 5 años con tasas de incremento de 2 dígitos cada año, pero bueno, ahora parece que es el momento de sacarlo a la luz, y por ese motivo hemos pensado dar esta jornada para que todos aquellos vosotros empresarios pues
tengáis en cuenta qué pueden hacer las mutuas para gestionar este asentismo, en qué os pueden ayudar. Vale. Yo os voy a dar una serie de datos sobre el asentismo para que veáis la profundidad de este tema, de esta importancia. En el año 2023, el 5,6% de las jornadas no se trabajaron. ¿Vale? Así un número, parece 5,6, es mucho, es poco. Pues bueno, si hacemos una idea que la jornada anual de trabajo puede ser unas 1.826 horas, ese 5,6 supone que hay 100 horas al año por trabajador que no se trabajan por asentismo. 100 horas. En este mismo momento que estamos aquí todos reunidos y los que están online, hay 1 millón de personas que no están acudiendo a su puesto de trabajo por asentismo. 1 millón de personas que acuden diariamente por motivos relacionados con la IT. Y luego también hay un dato que está muy bien, que es por parte del empresario. El empresario es consciente de que existe ese problema, ¿vale? Porque hay un 87% de empresarios que estiman que hay que hacer algo, que hay que tomar medidas contra ello. Entonces, antes, para atajar un problema, siempre tenemos que ser conscientes de su existencia. Entonces, el empresario ya es consciente de que existe ese problema. Y ahora tenemos que ver cómo lo podemos atajar y en qué nos pueden ayudar los representantes de las mutuas. Os voy a facilitar otros datos sobre el número de bajas médicas que se producen anualmente en España. El 65% de los trabajadores que tienen bajas médicas tienen más de una en un mismo año. Digamos que son los repetidores. Son repetidores de bajas médicas. El 16% de todos los trabajadores del régimen general al menos tienen una baja al año. Y este dato es un 16%, que supone un 55% más que en el año 2018. No sé si es que la salud de los españoles del 18 a la fecha se ha deteriorado, pero es un 55% más de bajas médicas. Y luego tenemos el problema de las bajas consideradas de larga duración. Larga duración son aquellas que tienen una duración mayor que un año. Y toda larga duración es cuando pasan 12 meses. Desempleado, larga duración es cuando pasa 12 meses de desempleo. Y para el tema médico es igual. Muchos trabajadores que llevan ese proceso. Pues bien, ese dato es el doble actualmente que en el año 2018. En este momento hay 167.000 personas que tienen bajas médicas de larga duración. Pero hay un dato que llama mucho la atención, que es de todo ese total de bajas médicas de larga duración, hay un 50-55% que están motivadas por problemas de salud mental y todos los problemas relacionados con dolores. Todo lo que acabe en GIA, pubalgia, cervialgia, cuentalgia. Bueno, esa me he permitido yo el lujo de introducirla. Pero todas las relacionadas con salud mental y con dolores son las que han sufrido un mayor incremento. ¿Vale? Pueden ser todas aquellas que son más difícilmente detectables por los servicios médicos. Bueno, puede ser casualidad. Y cada uno de nosotros pensamos en nuestra empresa y decimos, es que tengo 3 de baja, es que hoy tengo 4. ¿Me afecta solo a mí? Pues no, esto es algo general. Afecta a todos los sectores sin distinción. ¿Vale? No creamos es que mis trabajadores que están más tiempo de baja que el resto. No, esto afecta a todos los sectores sin distinción. Luego habrá unos picos en determinados sectores, pero es algo que está generalizado. Y como todo en España, pues aquí somos también líderes. Somos líderes en desempleo juvenil, líderes en desempleo y líderes en la tasa de asentismo. ¿Vale? Aquí esto es muy importante porque hemos pasado de tener un 2% de asentismo sobre el total de ocupados, ¿vale?, a tener un 4,1 en el 2023. Y todo este asentismo al final supone un gran coste económico para las empresas, que son quienes soportamos los gastos sociales de esos trabajadores, sus retribuciones. Tenemos convenios que mejoran hasta el 100% en casos de enfermedad, que es un coste que luego las mutuas nadie nos lo repercute, ¿vale? Entonces es un coste económico muy elevado. ¿Y en qué cifra se estima ese coste? Pues bueno, es un 1,4%, pero del PIB, claro, no es un 1,4%, una cantidad pequeña. Y eso supone a todo el sistema de salud, a todas las empresas, a las mutuas, son 17.000 millones de euros al año. 17.000 millones de euros al año es el coste económico de la gestión por parte de las mutuas, del sistema sanitario, de todo este tipo de asentismo. ¿Vale? Entonces yo creo que coincidiremos todos que son datos
lo suficientemente preocupantes, ¿vale?, como para que sí tengamos que darle soluciones a aquellos empresarios, ¿vale? Por eso el motivo por el que han venido hoy los representantes de las mutuas, que nos van a decir cómo podemos gestionar ese alto porcentaje de incapacidades, de absentismo, ¿vale?, que pueden ofrecer cada mutua como una mejora complementaria al sistema de salud en el caso de las contingencias comunes, qué tipos de recursos son los que tienen. Bueno, pues ahora en sus intervenciones nos darán, eso espero yo, alguna solución que sea mágica, digamos, que pueda ayudar a los empresarios a una mejor gestión del absentismo, ¿vale? Yo como una reflexión final, yo lo que veo es que el alto número de absentismo se ha incrementado desde que desaparecieron ciertas medidas que posibilitaban que el empresario pudiera tomar ciertas medidas, ¿vale?, sobre aquellos trabajadores que excedieran, digamos, en las bajas médicas. Por ejemplo, hasta hace 3 años existía un despido objetivo de 20 días por año, o sea que no era un despido, te vas a la calle sin nada, 20 días por año, que permitía extinguir el contrato cuando el número de jornadas perdidas por el trabajador, sea justificadamente por motivos de baja médica o cualquier otro motivo, ¿vale?, superara un determinado porcentaje respecto al cómputo de absentismo de la empresa o del absentismo individual de ese trabajador. Ese causa de despido objetivo la suprimieron hace 3 años, ¿vale? A partir de ahí volvieron también a tocar la prohibición de realizar despidos en periodos de incapacidad temporal, que como no lo pueden hacer legislativamente e introducir como un motivo de nulidad el despido de las bajas médicas, estando que sea nulo un despido de una baja médica estando de IT, ¿vale?, lo que han hecho es vía con los jueces, los cuales cuando una empresa despide a un trabajador que está de baja médica, ¿vale?, no aplican el estatuto, sino que nos vamos a una ley de igualdad que supuestamente dice que tiene que haber igualdad de trato y no ser discriminado por estado de la salud, ¿vale? Entonces los jueces, cuando hay un despido de un trabajador que está de baja, lo están decretando nulo. Y esa nulidad supone un alto coste económico para las empresas. La nulidad es readmisión, salida de tramitación, y ahora hay que pagar, además, unas indemnizaciones que se llaman por vulneraciones de derechos fundamentales. Cuando despidas a un trabajador que está de baja médica, aparte de toda la nulidad, todos los años de tramitación, bueno, pues mínimo unos 7.500 euros adicionales cada empresario por querer despedir a alguien que esté de baja médica, ¿vale? Entonces, todos los mensajes externos que se dan por parte de los que nos dirigen hacen alentar a aquellos trabajadores al famoso me voy al médico a cogerme la baja. El cogerme la baja no tiene que ser un motivo para que tengas diferencias con tu empresario. Pueden ser diferencias lógicas que puedas tener en el día a día, pero no me da derecho a ir al médico a cogerme la baja, que el médico cuando entra por la puerta lo primero que te pregunta, ¿vienes a por la baja? Todo ese tipo de comportamientos que hay por parte muchas veces de los servicios sanitarios, eso tendrían que estar un poco más mirado y un poco más controlado. Bueno, pero eso era una reflexión mía de lo que vemos aquí día a día, que llevamos empresas y vemos que ahora los partes que nos llegan a nosotros directamente de los servicios de salud se han incrementado, pero una barbaridad. Y recaídas, y todo derivado por motivos de salud mental y motivos de dolores que son difícilmente perseguibles por parte de un médico. Bueno, y la segunda parte de la intervención pues va a ser Belinda, ¿vale?, que nos va a explicar cómo registrar correctamente la jornada de trabajo, ahora que dentro de 2 o 3 meses entrará en vigor una nueva normativa en la cual, bueno, será un pack completo, el registro de la jornada ya va a ser por medios telemáticos, se va a suprimir el papel, va a haber un incremento de las sanciones por su incumplimiento o por su no correcta realización. Bueno, están diciendo que pueden llegar a ser 10.000 euros de sanción a cada persona que incumpla el registro horario. Ante las sanciones serán por empresa, a las quieren poner las sanciones por cada trabajador afectado, ¿vale? Incluso quieren tener acceso remoto a ese control diario de la jornada. No sé cómo lo van a hacer, porque hay la protección de datos, si se la van a saltar, no se la van a saltar, les tendremos que dar las claves nuestras para que entren, comprueben el registro. Bueno, pues ella nos va a decir que es la colaboradora nuestra que aporta soluciones a nuestros clientes en materia de registro horario. Así que sin más, yo creo que ya sois vosotros los protagonistas que nos vais a dar la solución. Primero Belinda, ¿no? ¿Vas a intervenir? Sí.
¿Vale? Pues te doy paso ya. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Nada, tío, Belinda. Bueno, pues soy Belinda Mencía, vengo de Control Laboral y lo que vamos a hacer hoy es explicar un poco esa nueva reforma laboral y en lo que afecta al registro de las jornadas laborales. Antes que nada quiero dar las gracias al grupo de Jesús Navarro Asesorías y a Miguel y a Esther, porque la verdad que hemos estado en todo momento en contacto y ha sido muy fácil esta jornada, la verdad. Bueno, pues lo que voy a hacer, voy a ver si me ciño a los 10 minutos que me ha dado Esther, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer un repaso por todos los antecedentes, cómo hemos llegado hasta donde estamos ahora mismo y después, bueno, pues por un repaso también por toda la normativa, la que tenemos vigente ahora mismo, lo que se recoge en el anteproyecto de ley, las diferencias más importantes y las herramientas disponibles, donde entra la herramienta que nosotros hemos creado y hemos desarrollado a lo largo de 9 años. Bueno, pues empezamos por los antecedentes. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, pues ya desde el año 2014 ya se empiezan a ver sentencias, ya cambios regulatorios en cuanto a las jornadas laborales. Ya se empieza a hablar del tiempo de trabajo, se habla de la obligatoriedad del registro de las horas extraordinarias, de las jornadas parciales, pero bueno, todavía está todo un poco en el aire. Incluso hay una sentencia poco antes del 2019 que dice que no es necesario registrar las jornadas, sino solamente las horas extras por la regulación que hay en ese momento. Bueno, ya llega 2019 con ese Real Decreto 8 del 2019 de 12 de marzo, que ya luego entraré un poquito más en detalle, pero bueno, ya nos dice que hay que registrar todas las jornadas de todos los trabajadores. En el año 2023 hay una vuelta de tuerca, si me permitís la expresión, con la Agencia Europea de Protección de Datos, que entra de lleno en los sistemas biométricos. Anteriormente hay muchas empresas que utilizan esos sistemas biométricos de la huella, de la facial, lo hemos visto hasta nosotros mismos, ¿no? En las empresas. Bueno, pues ellos consideran que esos sistemas biométricos son datos de alta protección y con un riesgo extremo, por lo tanto, de facto está prohibido, porque las poquitas excepciones que hay no se pueden cumplir por una empresa. O sea, luego también entraré un poquito más, tampoco me quiero extender mucho, pero bueno, es importante porque es totalmente desaconsejable. Y ya en el 2025, en febrero de 2025, el Gobierno presenta ese proyecto de ley ante las Cortes, en el que nos encontramos ya pues una modificación más importante en cuanto al registro horario, entre otras cosas. Bueno, pues ¿qué nos dice la normativa actual? Ese Real Decreto 8 de 2019. Bueno, pues nos dice básicamente que tenemos que registrar todas las jornadas con métodos fiables, que tenemos que proteger que esos datos no lleguen a terceras personas, que de eso se tiene que encargar la empresa, y que bueno, pues que tienen que estar almacenados durante 4 años y a disposición tanto de la Inspección de Trabajo como de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores. El propósito, pues el propósito que aparece en la exposición de motivos, pues en primer lugar es proteccionista. O sea, esta ley es proteccionista con el trabajador, evidentemente, para combatir la precariedad laboral, esa falta de registro de horas extras, las complementarias, esas cosas. Y también ya deja entrever un poco que, bueno, pues para llevar el control también por las empresas de esas horas realizadas por los trabajadores. ¿Quiénes están obligados a realizar el registro horario? Bueno, pues todos los empleados, en primer lugar, trabajadores con movilidad, trabajadores en remoto, o sea, teletrabajo, trabajadores con horario flexible y trabajadores con jornada parcial. ¿Quiénes están excluidos? Alta dirección y autónomos. O sea, toda persona que tenga una relación laboral con una compañía, con una empresa, está obligado a registrar su jornada. Luego sí que ha habido algunas controversias con ciertas categorías, pero en principio toda persona con una relación laboral con una empresa tiene que registrar su jornada de inicio y jornada de finalización. Los requisitos, bueno, pues lo que he dicho, la entrada y salida con hora exacta de entrada, hora exacta de salida, registro de esas horas extras,
deben almacenarlo durante 4 años, el régimen tiene que ser diario. En ese momento lo que no se hace es decir cuáles son los sistemas de registro. Lo deja un poco abierto a la negociación colectiva y bueno, pues cada empresa se va organizando como va pudiendo. De hecho, en muchas empresas todavía se utiliza el papel. Hablamos del fichaje biométrico. La eliminación del fichaje biométrico sí que también es un inconveniente para muchas empresas, porque bueno, pues de repente te aparece una resolución que te dice que los datos de tus trabajadores son altamente protegidos y que tienen un riesgo extremo. Claro, ¿qué significa esto? Al final, es peor una sanción de la Agencia de Protección de Datos que una de la Inspección de Trabajo. Entonces, ¿quién puede garantizar al 100% que esos datos biométricos no van a salir, no se van a poder obtener por fuentes externas? O sea, en la era digital que estamos, nadie puede garantizar que no te hackeen el sistema y saquen esos datos, y las sanciones son absolutamente son terribles, si me permitís la expresión. Entonces, bueno, pues, ¿qué decimos con esto? Totalmente desaconsejado. O sea, eliminación absoluta. No va a haber una seguridad jurídica nunca para el empresario, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, puede haber una denuncia, puede haber una interpretación judicial que diga no, pues es que... Quiero decir que tampoco esto, nosotros no lo decimos porque nuestra empresa nos dediquemos a esto. Hay sistemas de fichaje biométrico que se pueden adaptar perfectamente a otros tipos de fichaje. O sea, no es por vender, sino porque yo considero que es una de las cosas más peligrosas que hay ahora mismo. Cualquier denuncia de repente te salta y bueno, pues puede ser un problema para la empresa. Vale. Ya, bueno, pues pasamos al anteproyecto de ley. El 5 de febrero se presenta este anteproyecto, que básicamente incluye 3 cosas. La reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37,5, el derecho a la desconexión digital y el registro digital de la jornada. Ahí ya nos dan una vuelta de tuerca a que el registro ya eliminamos el papel completamente. Esto, bueno, pues era de esperar. O sea, el camino que llevamos hacia la digitalización en las empresas, la factura electrónica, la relación de las empresas con la administración, todo tiene que ser de forma telemática. Por lo tanto, bueno, pues esto, aunque el anteproyecto esté en tramitación parlamentaria, es una de las cosas que creemos que no va a cambiar. A lo largo de la tramitación creemos que esto no va a cambiar, porque se desvirtuaría parte del mismo anteproyecto. Si estás diciendo que la Inspección de Trabajo se tiene que conectar directamente en remoto, si estás diciendo que los representantes de los trabajadores también van a poder tener acceso, el trabajador, quiero decir, se desvirtuaría todo el resto del contenido de la normativa con respecto al registro. Por lo tanto, eso yo creo que es de las pocas cosas que no van a cambiar en absoluto. Bueno, pues en la reducción de jornada no me voy a extender mucho, que bueno, pues no es lo que hemos venido a explicar. Bueno, pues simplemente se aplica al apartado 1 del artículo 34 y reduce de 40 horas a 37,5. El derecho a la desconexión digital. Bueno, en la exposición de motivos, todo bueno, pues está orientado a la conciliación de la vida laboral y familiar, a la reducción de estrés del trabajador, proteger el tiempo de descanso, etcétera, etcétera, con unos porcentajes de productividad, que también pues, bueno, se dice en la exposición de motivos que aumenta la productividad. Y también el hecho del registro de la jornada de forma digital. También hay un momento en el que se habla de luchar contra el absentismo. O sea, a ver, se supone, ¿no?, que si la jornada laboral está bien registrada y que la empresa tiene las certezas de cómo se registran las jornadas y el trabajador tiene que hacerlo, pues sí puede ser una pequeña herramienta. Con los datos que habéis dado no se soluciona esto con ninguna varita mágica, pero bueno, sí que creemos que pueda ayudar un poquito. Y luego, además, en la explicación de la herramienta veremos que hay ciertas cosas que sí que pueden dar lugar a esto que estoy comentando.
Bueno, pues sobre el registro de la jornada, el mayor cambio es ese, el cambio de analógico a digital, como si dijéramos. La regulación de las consecuencias e incumplimientos, que eso también es un poco grave, porque como comentaba Miguel, las sanciones han incrementado muchísimo. Y el establecimiento de un periodo de transición. Bueno, esto es lo que he explicado ya, no todos los métodos. Perdona, pásame la. Vale, gracias, Esther. Bueno, pues la diferencia de un sistema analógico al digital. Bueno, pues sí, da más seguridad el digital porque, bueno, pues es posible operar desde diferentes lugares y dispositivos, se puede reflejar la hora de entrada y de salida, el archivo es mucho más sencillo porque el archivo está todo junto. Claro, el papel pues se puede perder, se puede mojar, quiero decir que es, por eso decía antes, que eso es muy fácil que no cambie en toda la tramitación. Y los sistemas seguros. Sistemas seguros, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues se puede fichar ahora mismo con el móvil, con una aplicación muy sencilla que no ocupa absolutamente nada. Por la web, una oficina, pues entran en la web, fichan y ya está. Con los sistemas RFID, que son, bueno, o una tarjeta con un QR, un sistema, pues como lo de antes, porque habrá muchas empresas que han pasado de tarjeta a sistema biométrico y ahora vuelvan a la tarjeta. Eso va a ser así. Por eso digo igual lo de aprovechar los dispositivos, que a lo mejor, bueno, pues puede ser. Y luego también por WhatsApp, por Telegram, por teléfono. Hay un abanico enorme. Tenemos hasta la configuración de varios roles. Bueno, es completa y cumple, sobre todo, que cumple estrictamente la ley. Tiene dos partes, la validación de la jornada y el fichaje de jornada. Lo que está diciendo, todos los días la persona, cuando termina de trabajar, da porque estoy acostumbrada al móvil, pero es verdad, o sea, finaliza la jornada, pues le da y ya está. En la web lo mismo, el método de tarjeta, bueno, eso sí que es más que entras y sales y bueno, pues es más evidente, vaya. Pero y luego, dependiendo de lo que quiera la empresa, pues esas firmas de las jornadas se hacen de forma diaria, mensual, semanal. Entonces, para tenerlo siempre a disposición de una posible inspección. Todo eso está en la nube del servidor, del administrador, y en cualquier momento, pues eso se puede descargar todas las jornadas, pues lo que te vaya pidiendo. O sea, lo que te vaya pidiendo la inspección, que vas a tener todo ahí, y eso da seguridad jurídica. Bueno, las soluciones pasa al siguiente. Vale. Te he citado, Belinda. Sí. Yo quería que nos respondieras a una pregunta. Vale. Explícanos cómo puede contribuir esta plataforma o cualquier plataforma de fichaje con el asentismo laboral. ¿De qué manera eso puede favorecer a la empresa y al empleado? Bueno, pues nosotros creemos que cuanto más fiable y exacto sea un registro de jornadas, por un lado el trabajador tiene mucha seguridad jurídica sobre sus horas extras, sobre su jornada, pero también el empresario. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de geolocalización. En las aplicaciones hay un sistema de geolocalización. Si una persona te ficha desde su casa, tú sabes que está en su casa, ¿no? Por ejemplo. Tiene otra parte que es cercano. El geocerca, es verdad, esto se me olvidaba. Perdón. Bueno, pues eso, el geocerca. Y te está controlando desde dónde ficha esa persona, por ejemplo, una tienda. No te puede fichar 2 calles más allá. No puede cerrarte la tienda media hora antes, ni 1 hora antes. No, porque a ti te va a decir que está 2 calles más allá. Entonces, por eso creemos que sí que contribuye a frenar un poquito, porque es complicado, el absentismo laboral. De hecho, llamáis control. Sí, sí. Bueno. Vale, pues muy bien. Yo creo que... preguntas, que tenemos aquí preguntas directamente para... Vale, vamos a dar paso a la siguiente etapa, donde los representantes de las mutuas son los que van a responder en la gran mayoría a las preguntas que surjan. Si hay algo laboral, pues también, pero... Perfecto.
Y así cerramos como capítulo, aunque puede venir alguna. Sí, sí, sin ningún problema. Yo podría hacer una pregunta. Sí. Toda la, digamos, la responsabilidad del fichaje corre a cargo del trabajador, supongo, ¿no? O sea, él es el que ficha cuando entra, es el que ficha cuando sale. Sí. ¿Qué responsabilidad tiene en caso de que se lo olvide fichar? En caso de que, pues, oye, hoy se me ha olvidado que resulta que no le he dado el botón al móvil. Bueno, así que, Pues, hablando- porque, sí, es un tema más mío. Pues mira, hay una cosa que es el poder disciplinario que tiene el empresario. Eso es. Entonces tú a ese trabajador, cuando le instalas la aplicación en el móvil de empresa, no puede ser el móvil particular del trabajador, salvo que dé su consentimiento expreso, ¿vale? Ahí le dirás una política de uso de ese dispositivo y una política de uso, si está en la aplicación web, cómo es la aplicación, cómo se llama, cómo hay que usar, cuáles son las pausas que va a permitir el empresario, si la pausa del bocadillo va a ser considerada tiempo de trabajo o no va a ser considerado tiempo de trabajo, si el salir a echar un cigarrillo lo voy a considerar como tiempo de trabajo o no, entonces ahí tendrá que dar pausa, reanudo, todo el rato. Eso cada empresa como lo configure. ¿Qué ocurre? Si un trabajador incumple esa medida, es como si incumple cualquier otra directriz que ha dado el empresario. ¿Vale? Tú en primer momento le notificarás, oye, con fecha tal, no detectado de la revisión del registro horario de la semana correspondiente a tal, que hay unas diferencias en tu fichaje. Dame ese motivo por el cual esas diferencias, o ha fichado 2 horas tarde, o se le ha olvidado fichar y ha fichado al día siguiente, ¿vale? Que no den una aplicación. Y si vemos que ni siquiera hay registro, pues siempre darle la oportunidad de que él nos diga el motivo. Oye, es que se me ha olvidado tal. Oye, pues intenta cuidarte. Pero al final siempre queda el poder de dirección y la sanción disciplinaria que puedes poner. Es un incumplimiento de las directrices del empresario, que a cada convenio vendrá como falta leve o como falta muy grave y le podremos sancionar con amonestación verbal o suspensión de empleo y sueldo, lo que venga en el artículo de cada convenio. Y últimamente hay una sentencia que he visto yo que hasta que han hecho un despido disciplinario que luego fue impugnado por el trabajador y el juzgado de turno pues lo consideró como que era procedente. Tú estás incumpliendo un registro, una obligación que tiene el empresario, que igual que si yo voy a sancionar a ese empresario por no cumplirlo y no registrar tus horas extra, le sanciono con 10.000 euros, pues él te sanciona a ti por no cumplir tus instrucciones con el despido. Y es válido. ¿Vale? Pero no cojamos el primer día que un trabajador no fiche despedirle. ¿Vale? Eso sí. Primero le amonestamos, le educamos, porque muchas veces los trabajadores son como niños, hay que educarles. ¿Vale? Y una vez que estén educados, ya sancionamos. Muy bien. Belinda, la última pregunta, pero yo creo que la has respondido, pero nos viene por aquí. Sí, sí. Nada, fenomenal. La ubicación del fichaje, ¿cómo se controla? O sea, la ubicación, lo que nos has estado Sí, comentando. eso solamente se controla en el momento del fichaje. Ojo, después ya no. No. Uf, nos meteríamos Tiene que en... haber una autorización por los empleados, tienen que ser dispositivos de empresa, ahí también hay particularidades, ¿no? Sí, o sea, a ver, eso evidentemente sí que, bueno, el empleado tiene que estar de acuerdo, pero lo fundamental es que solamente hay geolocalización en el momento del fichaje. Después ya no, sería ya, bueno, imagínate. Bueno, ahora. No sé, no se puede. Muy bien. Pues ¿Puedes? vamos a dar paso entonces a las mutuas. Vale. La última. Ah, sí. Sería el contar. Luego lo vamos. Tampoco que se lo quiera hablar. Sí. Sí. Recuérdanos las mutuas que están aquí presentes. ¿Se oye el micro bien o hay que acercarlo un poco? Bueno, déjalo de por ahí. Bueno, pues entonces vamos a iniciar lo que es ya la parte más sustancial de lo que veníamos a hablar hoy, que era del tema del asentismo laboral. Como os había planteado al principio, las personas que van a intervenir por parte de las distintas mutuas son Francisco Javier Díaz de la Torre, por FREMAP, que es el primero al fondo a mi derecha,
El segundo es Francisco Javier Jiménez, director de la oficina de Móstoles de Asepello, en el centro, y Manuel Moreno, director de la oficina de Alcorcón de Umivale, Activa, que está aquí a mi lado y que los tres van a responder a todas las preguntas que seguro que ya tenemos a través del chat y que seguro que ya tenemos a través de los presentes para poder empezar ya a hacérselas. No se va a hacer ninguna exposición porque no se trata de hacer exposición en este tema, sino más bien resolver esas dudas que podamos tener los empresarios para hacerlo de alguna manera más dinámico y para ser más operativo, que no sea tan teórico. Vale. Así es que, por favor, adelante con las preguntas. Vamos a hacer una genérica que os planteo a cada uno de vosotros. Para ver cómo tratáis en cada mutua el tema del absentismo, qué importancia tiene, si habéis creado un departamento específico y realmente cómo podéis ayudar al empresario en este tema. ¿Cuáles serían las patas fundamentales? Si quieres, empezamos por Rema. Vale. Perfecto. Francisco Javier, Rema. Pues nada, Jesús, gracias por invitarme con el resto de los compañeros a hablar sobre el control del absentismo. El problema del absentismo que existe en este país y cómo las mutuas podemos ayudar a las empresas en el control del absentismo es un poco relativo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos entidades colaboradoras de seguridad social, no somos ninguna empresa fiscalizadora, ni somos ninguna empresa de control de seguimiento de pacientes, ni nada por el estilo. Somos entidad colaboradora de seguridad social. Y, por tanto, estamos muy enconcertados a la hora de qué podemos hacer y qué no podemos hacer frente al absentismo en las empresas. Vamos a separar, no quiero quitaros, perdonad, mucho tiempo, no, vamos a separar distintos tipos de absentismo que puede existir en las empresas, como ha comentado Miguel. ¿Qué es el absentismo? Cualquier falta de presencia de un trabajador en una empresa. ¿Por qué motivos? Puede haber muchos motivos. Exceptuando las vacaciones, puede haber absentismo por accidente de trabajo, absentismo por contingencias comunes, absentismo por cuidado de menor, absentismo por riesgo durante el embarazo, es decir, puede haber muchas causas de riesgo. ¿Dónde está el problema del absentismo en este país? En las contingencias comunes, en el absentismo que se produce por la incapacidad temporal por contingencias comunes. Las bajas que da, para que todos tenemos un poco claro de qué hablamos, las bajas que da el médico de cabecera. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a las empresas a controlar este absentismo? Pues dentro de las medidas a las que tenemos acceso, pues prestando asistencia sanitaria a los trabajadores que están en situación de incapacidad temporal. ¿Cómo? Nosotros somos entidades que nuestro principal sector es el accidente de trabajo, por tanto tratamos principalmente trastornos musculoesqueléticos, traumatología. Y aunque la principal causa de absentismo en este país son los trastornos musculoesqueléticos, hay una gran cantidad de absentismo que nosotros no podemos tocar. Problemas mentales, problemas que no tengan que ver con la traumatología, para nosotros es imposible controlar esas situaciones, porque no damos abasto. Porque no tenemos medios, disponemos de medios para tratar determinados temas, pero no para tratar todos. Y como ha dicho Miguel, el absentismo en este país está completamente desbordado. Solo doy un dato, en este caso de nuestra mutua. FREMAP el año pasado indemnizó 78 millones de días de baja de trabajadores. Para que os hagáis una idea, es completamente desorbitado. Pero dentro de lo que podemos hacer, pues lo que nos marca la ley, citar al trabajador en los plazos en los que nos marca la ley, traerle a nuestro servicio médico, evaluar su estado y si podemos ayudarle adelantando cualquier tipo de prueba o adelantando cualquier tipo de tratamiento, siempre y cuando el trabajador lo autorice y la inspección sanitaria lo autorice. Si no se cumple ninguno de esos dos requisitos, nosotros no podemos tratar a esos trabajadores. ¿Vale? Eso es un poco... Por favor, compañeros, si queréis aportar más datos. Sí, por supuesto.
nosotros pertenecemos a un mercado regulado. Es un mercado regulado hasta el punto que tenemos regulada también cuál es nuestra financiación, con lo cual nos movemos en un marco ya dirigido, ¿no? Dentro de eso sí somos bastante imaginativos desde el punto que creamos espacios para ayudaros. De alguna manera, por ejemplo, en Asepello lo que tenemos es la posibilidad de que podáis acceder a nuestra web y en la parte de gestión del asentismo, ahí lo que os vamos a plantear es pues una serie de pautas para que podáis contactar con nosotros y podamos evaluar cuál es la situación que tenéis. A partir de ahí lo que contamos es con un equipo. Recientemente, por ejemplo, hemos creado expertos en bienestar organizacional, es decir, porque entendemos que es una forma de abordar el asentismo y bueno, contamos también con técnicos de asentismo, asistentes técnicos de asentismo y aquellos consultores de prevención que disponemos en Mutua, con los que podemos trabajar con vosotros conjuntamente. A ver, no se nos olvide que esto es algo que tenemos que hacer en conjunto, es decir, aquí estarían todas las partes implicadas, desde el propio trabajador hasta la empresa, los servicios sanitarios públicos, las mutuas, en la propia administración. Fijaros, a nosotros nos encantaría hacer muchísimas más cosas, pero, como os digo, tenemos unos límites en cuanto a la financiación. Entonces, en este sentido, bueno, pues volvemos a trabajar en la medida que podemos, en todo lo que podemos. Recientemente, por ejemplo, hemos publicado lo que es un barómetro de lo que es el asentismo en contingencia común. Y un poco en la línea de lo que comentaba Miguel Ángel, los incrementos del asentismo son tremendos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que efectivamente hay, como os digo, unas limitaciones presupuestarias que no nos permiten hacer muchas más cosas de las que nos gustarían hacer. Si yo ya llevo unos años en esto y en muchas ocasiones desde la propia asociación de mutuas se solicitaba que pudiéramos tener más competencias, evidentemente con mucha más financiación. Fijaros, ahora el propio sistema de salud, según indicamos en este observatorio, está desbordado. Como ha comentado Miguel Ángel, los tramos altos de las bajas se atienden muy tarde. Es decir, nosotros, siempre y cuando se nos dieran los recursos adecuados, pues podríamos tener salida para poder asumir algunas cosas, como decía también Francisco Javier, de alguna manera en lo que somos especialistas, las cuestiones traumatológicas. Bueno, pues podríamos hacer apoyo a las empresas. No obstante, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues ahora lo que hacemos es os vemos qué necesidades tenéis, cuantificamos esas necesidades, porque curiosamente cuando cuantificamos el coste de ese asentismo, nos preguntáis y nos decís, pero bueno, esas son las cantidades que yo tengo como costes, porque fijaros, eso no aparece en las cuentas de resultado. Es decir, es algo como aquella publicidad que había de se te va por el tubo de escape, ¿no? Es decir, es un coste de oportunidad grandísimo. Es decir, hemos visitado empresas que a lo mejor en el año pues han tenido pérdidas superiores a 500.000 euros. Esos son costes que esa empresa deja de administrar para cuestiones de prevención y demás. Entonces, fijaros, otra cuestión, nosotros tenemos también el mismo grado
o por lo menos en la línea del grado de implicación que tenéis desde las empresas, porque esos costes van directamente también a nuestras cuentas de resultados. Y aunque somos entidades sin ánimo de lucro, pero tenemos que soportar, como en cualquier empresa, tenemos que soportar también pues unos salarios, tenemos que soportar unas instalaciones, unos gastos fijos. O sea, estamos con una situación en la que es bueno que a esto también desde la propia administración se le diera una vuelta y pudieran darnos quizás más protagonismo para que os pudiéramos ayudar. Manuel, como siga hablando, sí, pues ya de lo que te digo. Pues, nada, tranquilo. Bueno, buenos días a todos. Javier 1, Javier 2, un placer conoceros, compañeros. Y si permitís, bueno, agradecer al Grupo Genasa este encuentro y este foro donde, bueno, establecer un poco este complejo, ¿no? que es el asentismo, ¿vale? Ya se ha hablado antes de si había una varita mágica y demás. Lamentablemente no tenemos una fórmula magistral para poder solucionar este tema, y lamentablemente es un tema que va incrementando cada día más, que las tasas de asentismo son cada vez más escandalosas y que, bueno, algo hay que afrontar respecto a ello. Bueno, entonces, yo creo que lo que tendríamos que plantearnos son, o lo que nos planteamos desde Umivale Activa y extrapolamos a nuestras empresas mutualistas y demás, es primero hay que asumir que el asentismo como tal es un fenómeno inevitable y que hay muchísimos factores o variables que afectan a este asentismo, desde el territorio, el gestor sanitario, el tamaño de la empresa, la actividad, género, edad, ciclo económico. Sobre todo, todos somos conscientes de que el ciclo económico, yo creo que es el mayor factor que incide en el asentismo. Y sobre todo, y esto es cosecha de mi director gerente, cuando nos planteamos qué es lo que más influye en el asentismo en este país, para mí es la envidia. La envidia, es decir, si yo tengo a Javier, que es un asentista profesional y que está en su casa y tal, y no ocurre absolutamente nada y demás, pues ¿por qué no voy a hacer yo exactamente lo mismo? ¿Por qué no me voy a coger una baja, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos esto, ¿no? Porque hay personas que con la misma patología, hay unas que deciden ir a trabajar y hay otras que deciden cogerse la baja. O sea, el autoetiquetado de me voy a coger una baja es un estigma para este país, y esto realmente existe. ¿De qué depende? Nosotros pues intentamos establecer, sobre todo creo que hay dos factores muy significativos, ¿vale? Que son unos factores que denominamos pull, ¿vale? Que son propios del trabajador, como las características del trabajador, la actitud que tiene el trabajador hacia el trabajo, el compromiso con la empresa, valores éticos y el entorno familiar, Francamente, todos conocemos que hay familias de asentistas, o sea que, aunque realmente parece un poco anecdótico, pues esto ocurre. Y luego también hay unos factores push que son propios de la empresa. Hay empresas que empujan a fomentar este asentismo voluntario, y creo que las empresas, ya sean muy grandes o muy pequeñas, tienen que ser conscientes también de esto, ¿no? Hay factores como la organización del trabajo, la cultura interna, la formación del mando intermedio, el clima laboral, el estilo de liderazgo, condicionan y afectan a este mayor o menor número de asentismo. Nosotros hemos elaborado estudios, tenemos un departamento bastante especialista de este tema, formado por gestores de asentismo que se dedican a este tema, y nos llama muchísimo la atención ver que empresas que están en el mismo sector de actividad, con la misma plantilla, en el mismo territorio, la variación que hay respecto a la empresa respecto a la empresa en cuanto al asentismo es brutal. Entonces, hay factores que hay que regular y que tenemos que ser conscientes de esto. O sea, esto es así tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa, ¿vale? Y sobre todo medir y analizar. Medir, analizar y valorar. Creemos que todo lo que no se mide no se puede analizar y no se puede valorar. Y hacer partícipes a la empresa de la importancia que tiene el asentismo. Creemos que toda empresa en su cuadro de mando debería tener
lo que es la gestión del absentismo, ¿vale? Y que debe haber un compromiso desde la dirección general y afrontar esto. O sea, no pensemos que el absentismo solo es un problema del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de Dirección de Personas de una entidad, sino que hay que verlo de una manera holística y en que todos podemos aportar y podemos implicarnos para que estos datos pues nos beneficien a todos, ¿vale? Porque luego no olvidemos que todo esto tiene una serie de consecuencias tanto para la empresa como para los trabajadores como para el entorno. Pues en la empresa hay un incremento de costes laborales, tanto directos como indirectos, merma su consecución de objetivos, merma su clima laboral, merma su productividad y por ende merma su competitividad. Y lógicamente también hay consecuencias para el trabajador. No nos olvidemos que aunque hay un absentismo voluntario, también hay un absentismo real, entonces es una alteración de la salud, hay una reducción de ingresos, hay roces, esta vida que os comentaba antes con compañero, y hay una desconexión del entorno y del trabajo. Y luego, como han comentado mis compañeros, bueno, pues la saturación en listas de espera, deficiencias en el sistema público de salud, incremento del gasto sanitario que todos asumimos, etc, etc, etc. No me quiero enrollar mucho más, tengo fama de hablar mucho y entonces quiero mantenerme. Sí, me gustaría sacar un tema dentro del estudio que hicimos de este observatorio. Hay un dato que llama muchísimo la atención. Fijaros, el 70% de los trabajadores no ha tenido ninguna baja en el 2024. Y sin embargo, el 3,7% de los asalariados acumula el 32,1% de los procesos. Significativo, ¿verdad? Perdón. No, me parece muy buena la aclaración. Pero hablas de diferencia entre los trabajadores y los asalariados, ¿no? Exactamente, es decir, de alguna manera, bueno, estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena, estamos hablando de cómo está concentrado ese absentismo en pocas personas, casi sería el 20-80, ¿no? Y bueno, no sé, lo saco un poco en cuestión de que si verdaderamente incluso desde la administración hubiera criterio de querer meterse con ello para poder abordarlo con todas las fuerzas, como comentaba antes en su exposición Miguel Ángel, pues evidentemente lo tendríamos más cerca, ¿no? Me ha gustado una frase, la he visto en la página de FEMA, que dice que es un fenómeno complejo, el absentismo, y que depende de causas de la sociedad, del individuo y de la empresa. Entonces yo creo que viendo esas tres partes podríamos ver, ahora mismo estamos hablando de la parte del individuo, ¿no? O sea, cómo influye, que es lo que todos tenemos como más visual. Porque es cierto que se repite, es repetitivo, o sea, yo sé gente que va al médico y dice, uy, no tenía ninguna baja. O sea, y hay gente, el que tiene bajas tiene muchas, y el que no tiene ninguna. O sea, no hay término medio. Correcto. Entonces, ahí está pues, esa faceta del individuo que no sé cómo se podría, pues yo que sé, a lo mejor con la motivación, con el buen ambiente, con, no sé, hay capítulos. Está claro que las medidas de conciliación favorecen el parar el absentismo, o deberían de favorecer, a mi criterio, no sé lo que pensaban mis compañeros, cualquier medida de conciliación que se implante en la empresa, en teoría debería de favorecer el control del absentismo. Ahora bien, la realidad es que es totalmente lo contrario. Se amplían las medidas de conciliación, todas las empresas amplían y dan mucha mejora, mucha conciliación, y el absentismo no para de crecer. Y correcto, y Manuel lo ha dicho, quiero decir, al final tenemos un problema de que vemos que nuestro trabajo, el trabajo del compañero, cuando no está, lo tengo que asumir yo. Y qué fácil es acceder a que te den una baja médica y mientras hay otra persona que está asumiendo tu trabajo. Entonces, si él lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y por este criterio, pues estamos en cifras de absentismo que no son soportables.
Fíjate, Javier, que, de alguna manera cuando intentamos, que vuelvo a lo mismo de la exposición de antes, es decir, cuando nosotros intentamos, que queremos, es decir, tenemos la intención de ayudar a la empresa, nos pasa, seguramente estáis conmigo, nos pasa que citamos el caso, incluso hacemos propuestas de alta y resulta que como nosotros no somos quienes emitimos esa baja, que quien emite esa baja es el Servicio Público de Salud, luego es la Dirección Provincial del INS la que te va a decir, oye, efectivamente, ¿estoy de acuerdo con esa propuesta de alta o no? Es decir, los porcentajes de aceptación de esas propuestas de alta que van perfectamente documentadas son muy exiguos. Cuando te contestan. Cuando te contestan. Entonces estamos en unos porcentajes muy bajos. Con esto os queremos transmitir de alguna manera que por nuestra parte está una intención grandísima de poder actuar con ese asentista. La circunstancia es que de alguna manera es como si la administración fuera a otra velocidad distinta de la que tenemos nosotros. Entonces, y también vuelvo a la circunstancia de antes, es decir, los resultados nos afectan a nosotros sumamente también. Es decir, porque evidentemente todos esos resultados, toda esa incapacidad temporal que nosotros asumimos, no como decía Miguel Ángel, del 75 al 100%, ese espacio no, pero evidentemente hasta el 75 estamos haciendo un pago delegado que está derivando la empresa a la propia mutua. Luego tenemos unos costes de personal, costes de estructura, adelanto de posibles pruebas. Esto al final hay que financiarlo de alguna manera, como en una familia. Hay unos ingresos, hay unos gastos y esto tiene que cuadrar de alguna forma, si no el sistema no tiene, comentábamos antes, es decir, el sistema no se sostiene, ¿no? Entendemos que de ahí sabemos, tanto las centrales empresariales como las propias asociaciones de mutua están continuamente pidiendo estas circunstancias. Ahora, por ejemplo, alumbran a futuro que podamos hacer lo mismo que ha hecho Suecia con respecto a esas ITES, digamos, temporales, ¿no? Es decir, que tú puedas reincorporarte según una parte de adaptación o que puedas hacer teletrabajo y tal. Bueno, veremos a ver si eso prospera y cómo queda. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se articula? Es decir, de alguna manera muchas veces estamos nosotros para recibir lo que el regulador nos indica. Nosotros, si llegamos al regulador y le decimos, mira, hemos hecho este observatorio, esta es la información, nosotros podríamos ayudar en las listas de espera si efectivamente se nos dieran los recursos y nos encargáramos del trabajador, y nos encontramos que no hay una respuesta. Quizás si se nos dice que que puede haber una intencionalidad y tal, ya llevamos años en esto y no nos encontramos con... Y además es casi algo que, Javier, vosotros lo conocéis perfectamente desde la figura de AMAC, que es la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo, donde todas las mutuas formamos parte, lógicamente, y es un tema recurrente y reivindicativo, donde las mutuas siempre además, como bien ha dicho mis compañeros, los dos Javieres, ¿no? O sea, les mostramos datos, les decimos hasta dónde podíamos llegar, porque tenemos los medios para poder abordar muchas situaciones que podrían ser beneficiosos para todos al final, pero nos encontramos con este muro de contención donde no podemos avanzar, por mucho que les decimos que podríamos colaborar muchísimo más. Y luego, pues también hay veces que vemos cosas, hay veces no, todos conocéis, o por ejemplo el Real Decreto de marzo del 2023, donde los procesos automáticamente a los 365 ya no tienen que pasar por una prórroga, sino que se renuevan hasta los 545. Entonces, todos hemos detectado un incremento de la duración de las bajas brutal. O sea, estamos, bajo mi punto de vista, creo que se están implantando medidas que fomentan de alguna manera que los procesos se alarguen un poquito. Fíjate en ese tema, Manuel, ha habido casos que
han llegado a más de 500 días baja, que nosotros ya presentábamos una propuesta a partir del 100, cuando ya veíamos que ese caso pues ya lo hemos recuperado, ya entendíamos que podía reinsertarse a su medio laboral, y sin embargo porque ese poder de decisión no lo tenemos nosotros. Entonces, a pesar de que lo podamos argumentar muy bien, y hoy por hoy, pues a pesar de eso, es la propia Dirección Provincial del INS la que al servicio público pide una información, a nosotros nos pide otra y toma sus decisiones. Entendemos que lo de siempre, ¿no? Javier, que de alguna manera, si se nos dieran más competencias, pero perfectamente financiadas también, pues quizás podríamos estar en otra situación, ¿no? Porque puede decir, bueno, entonces las mutuas, ¿para qué estáis? Bueno, las mutuas hacemos una labor bastante importante, porque fijaros, independientemente de que tengamos escasez de financiación, si intentamos acompañaros en esos estudios. Por ejemplo, nosotros en alguna ocasión os hemos visitado y hemos detectado que en las franjas bajas, es decir, los de menos de 3 días o menos de 15 días baja, es donde más índice de absentismo habéis tenido. Y entonces hemos dicho, oye, ¿te has planteado que una persona, cuando se reincorpora, no se vaya directamente a su puesto de trabajo, sino que primero pase a hablar contigo? Hablar contigo como una entrevista de reincorporación. Pero cuidado, teniendo en cuenta que tenemos ahí la protección de datos, etcétera, etcétera. Es decir, sin entrar en determinados temas, que puedas tener una conversación de reincorporación con esta persona. Que quizás te pueda dar luz. En algún caso, yo tengo un caso que me gustaría comentar, que el propio empresario, cuando hablaba con esta persona, es un caso, no son muchos casos, es un caso, esta persona lo que le decía era que ella cogía la baja siempre en la misma fecha porque estaba en la nave y le faltaba un abrigo. Imaginaros, oye, te compro 20 abrigos. Ese es el problema. ¿En serio? Te compro 20 abrigos. Bueno, esta es una de las situaciones, ¿no? Sí, sobre todo, pues si arrancamos con una gestión proactiva de lo que es la salud laboral y mostramos un interés sincero por la salud de las personas, yo creo que todo esto nos debería ayudar, ¿no? Como empresa. No olvidéis que las mutuas también somos empresas y también tenemos nuestro asentismo y tenemos todo esto encima de la mesa. Sí. Sí. De que nos están llevando online. Vale. ¿Está protegido el trabajador en el tema de las bajas, del asentismo? ¿Qué opinión tenéis? A ver, lo que está claro es, y yo creo que todos lo tenemos claro, que quizás estamos en un sistema muy garantista. Justo. Es impepinable. Entonces, a ver... La protección social es algo que está muy en boca ahora. ¿Qué mayor protección social hay que una baja médica para un trabajador que tiene un problema con el empresario de horas, de salario, y que lo protege con una baja? Sí, es un asentismo refugio total. Mira, en ese caso, Esther, si me dejas contar, nosotros tuvimos un caso de una persona que era gruista poniendo pilotes. Este señor lo que tenía era que subirse a la grúa, era su único ejercicio en la grúa, manejar un joystick, ¿vale? Este señor tenía una dolencia en una rodilla y se hacía todos los días 200 y pico kilómetros en su bicicleta y lo publicaba en Facebook. Lógicamente tenía indignado a todos sus compañeros. Bueno, cuando todo esto se llevó ante los tribunales y demás, el juez de lo social lo que vino fue a tirar del forense, y lo que vinieron es a justificar que es que ese señor necesitaba potenciar la rodilla. ¿En serio? Claro. Bueno, ejemplo, ¿no? Con 200 kilómetros. Sí, bastante potenciada. Potenciada vamos a tener. Sí. Por eso es por justificar la apreciación de garantista, ¿no? del sistema. Sí. Es decir, en serio no... Mira, te tengo que decir, literalmente, nos dice aquí Javier González, dice, concretamente, aparte de darnos datos y de decirnos que esto es un grave problema, que eso es algo que ya sabemos,
¿En qué nos pueden ayudar las mutuas? O sea, volvemos un poco a la pregunta del principio. ¿Qué podemos hacer desde la empresa? Desde la empresa a cortar procesos. Acortar procesos. Es lo único que podemos hacer. Determinados procesos, acortarlos. En otros procesos no tenemos la capacidad de poder actuar. Vale. Y eso lo tiene que tener en cuenta la empresa. Claro. Vale. Si me permites. Solo una cosa, teniendo en cuenta el factor casi más determinante que hay ahora mismo, que lo han estado comentando, pues la Ley Orgánica de Protección de Datos. Muchas veces las empresas nos demandan a nosotros información sobre pacientes que no podemos facilitar. Y ni ellos mismos nos deberían de facilitar a nosotros. Ya. Sí, como si le ven en Facebook. Correcto. Eso es. A ver, nosotros lo queremos abordar desde Asepello enfocándonos en el bienestar organizacional, ya que por otras vías es complicado que podamos abordar esa situación. Lo que hacemos, por eso hemos creado este grupo de expertos en bienestar organizacional, lo que hacemos es acudir a la empresa y partir desde cero, es decir, vamos a ver primero que los datos los tenemos, vamos a ver en qué punto estamos y cuáles son aquellos protocolos en los que os podemos ayudar, que en muchas ocasiones tienen que ser liderados efectivamente desde la propia empresa. Entonces, esto es lo que ponemos a la mano de la empresa, ¿no? Y bueno, pues, a ver, como también comentaba Francisco Javier, de alguna forma, con enfoque a reducir ese asentismo, ¿no? Prevención. Actuar desde la prevención. Pues una gestión, sí, como más proactiva, ¿no? De lo que son las relaciones laborales. Exactamente. Más que, es decir, al final, plantear un dibujo de bienestar organizacional, es decir, trabajar en aspectos que de alguna manera permitan no llegar a que el asentismo sea algo que es una costumbre ya, sino que sea una excepción, ¿no? O que ocurre, porque puede ocurrir exactamente. que haya una baja. Sí. Exactamente. Justificado. Muchísimo. Sí, porque forma parte de los datos del asentismo cualquier baja. Correcto. O sea, hay bajas que hay un porcentaje X que es admitible, que es normal. Total. Además, Total. es una población más envejecida que esto es normal. Pero, claro, el problema es este incremento tan disparado. Claro, el problema del absentismo no es el absentismo justificado, el que requiere de asistencia sanitaria de verdad, sino el absentismo Voluntario, podríamos decir. en el que, bueno, pues las redes sociales no ayudan, porque existen muchos diagnósticos. Desinformación, desinformación. Entonces, pero al final no nos olvidemos que hay, como bien dices, mucho absentismo que está justificado porque la población requiere de asistencia y hay muchas enfermedades y muy graves. Ya, por desgracia. Coincide además, y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los propios catedráticos de trabajo en la universidad, ¿no? Coinciden los incrementos con los ciclos económicos. En épocas de bonanza los incrementos y en épocas de menos bonanza es cuando disminuye, ¿no? Por eso digo que es algo que si nos vamos a poner a abordar, tenemos que abordarlo todos los agentes sociales de manera conjunta. Algo similar nos pasaba, por ejemplo, con el riesgo de embarazo y lactancia, que en su día había solo un cuadro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y, sin embargo, hubo un momento que para solucionar aquel punto hubo que sentar a todo el mundo. Hubo que sentar a la parte del ministerio, a las mutuas, representantes de los trabajadores. Es decir, o hacemos algo en esa vía de querer enfocarnos a esto, que es verdaderamente un problema, como decía Miguel Ángel, porque estamos muy cerca ya de los 2 puntos del Producto Interior Bruto y además con bueno, pues al final estamos dejando de invertir ese capital que estamos gastando en otras cuestiones que podrían ser muy buenas, como por ejemplo la propia prevención y el propio desarrollo en esas herramientas de bienestar organizacional que seguramente que a toda persona que tiene sus propios trabajadores por cuenta ajena le gustaría también poner en marcha.
Pasa que, bueno, tendrá que haber márgenes por parte de la administración, ¿no? Que tiene que decir algo al respecto. El bienestar es un capítulo importante de lo que puede hacer la empresa. Exactamente. Luego estaría a ver qué puede hacer el individuo, que eso también está muy relacionado con la sociedad, con el ambiente, con que haya bonanza, con que no haya bonanza, con un montón de cosas. O sea, es como una enfermedad de conjunto. Nos dicen también por aquí si se hace algún tipo de seguimiento especial en el caso de las mutuas a las personas que están de baja. Sí, claro. Hacer un seguimiento aparte. Sí. Bueno, un seguimiento especial sobre, aparte de dedicarnos, digamos que los dos grandes bloques de la mutua, que tampoco los vamos a, es una gestión económica asistencial de lo que es accidente de trabajo y la gestión, soportamos el 100% de la gestión económica de lo que es la contingencia común, pero sin olvidar que intervenimos en esos procesos que están abiertos por contingencia común. Se citan en nuestros centros asistenciales, se les efectúa seguimiento y trabajamos con dos, que es lo que comentaba antes Javier, ¿no? Pues vamos a intentar acortar y reducir esos plazos. Trabajamos con dos artículos, que es el artículo 80, artículo 82, como prueba evaluadora o prueba complementaria, porque todos sabemos que a lo mejor nos podemos enfrentar que tenemos un trabajador que por una patología no laboral pues precisa de una prueba diagnóstica y los tiempos de demora, a lo mejor estamos hablando que este señor tiene cita para hacerse una resonancia dentro de 3 meses. Si nosotros vemos que tenemos un trabajador en esta circunstancia, a través del artículo 82 se solicita permiso a la inspección del área correspondiente. Aquí sí que suelen contestar, por lo menos la experiencia a mí sí que me... Y estamos acortando ese proceso. Pero fíjate, Manuel, hemos tenido un caso reciente en el que de repente una persona de baja cocinera, noviembre, diciembre del año pasado, le hacen una resonancia, pues tenía unos problemas y tal, le hacen una resonancia y la citan en febrero, ¿vale? Entonces, nosotros como mutua en un momento determinado, pues tendríamos teóricamente la posibilidad de acceder a mejorar ese espacio. ¿Qué ocurre? No nos valdría de nada a hacer ninguna prueba, porque nos ha pasado que mientras esa prueba que ha hecho el sistema no sea revisada por el especialista que va a ver a esa persona en febrero, es decir, oiga, déjeme que yo haga esa prueba antes y que yo sea el que en un momento determinado pueda abrir luz y decir, oiga, pues esta persona requiere intervención, no requiere intervención, pero que tenga que esperarse a que sea su especialista el que diga la última palabra. Bueno, pues deciros, resultado final, esta persona al final ha estado para alta, pero ha estado para alta, pero en el mes ya de febrero. Es decir, que lo podíamos haber mitigado antes. Ahora, hacer cálculos económicos. Salario, repercusión, los costes fijos que habéis tenido que seguir pagando, los adicionales que habéis tenido que suplir a esta persona. Fijaros, una cocinera. Es que, claro, me decía el empresario, oye, ¿qué hago? Es que tengo que cerrar el negocio. O busco una persona, además a la que voy a buscar, la voy a buscar con una especialización que no es igual a lo mejor que la misma persona que tengo, luego va a repercutir sobre mis clientes. Y fijaros, y contaba esto para que veáis también un poco la situación con la que nos encontramos nosotros. Tenemos la intención, ¿no, Javier? Toda la de alguna voluntad. manera nos encontramos con este modelo de alguna forma establecido casi garantista, como decíamos, ¿no? Y sin el casi, ¿no? Y una pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual el sistema no confía en las mutuas para que puedan dar tratamiento igual que lo hacéis en accidente? Pues básicamente... ¿Porque vais a estar influenciados por lo que diga el empresario? Mira, básicamente lo que nos han contestado siempre de alguna manera es como que parece que nosotros íbamos a tener cierta connivencia con la empresa, ¿no? Y que casi la empresa la que iba a dirigirnos en el resultado de esa paja y esa salta, nada más lejos. Claro. Luego llevado a la realidad, Miguel, ¿hasta qué punto un médico de una mutua puede dar un alta en un proceso, no digo mental, de cualquier otra patología en otra patología? No están capacitados. Claro. Entonces, dar esa potestad, digo la del alta, porque es la pagamos el resto, con lo cual poco más. O sea, ¿cómo podríamos tal vez mejorar estos procesos que estamos hablando?
Pero fíjate, Javier, que es solo con que nos dieran acceso a lo que has comentado, a traumatología y a tema psicológico, que ya representa un porcentaje. La inspección tuviera que darnos nada de traumatología, porque somos, o sea, en el accidente de trabajo lo tenemos, no es que es que el sistema español de mutualismo es el mejor que hay en el mundo, porque las mutuas somos las mejores en el mundo tratando el accidente de trabajo. Si tenemos esta potestad y estos recursos destinados para la patología traumatológica de las contingencias comunes, pero no me encorsetes. No me digas que para hacer una radiografía, una resonancia, un electromiograma o intervenir una rodilla tengo que pedir 4 autorizaciones, porque si el paciente se niega, claro, no tengo nada. No podemos hacerlo ahí. De hecho, una de las propuestas que se ha hecho desde AMAT, a raíz de un análisis que hemos hecho todas las mutuas, es en aquellos procesos de origen no laboral, pero traumatológicos de hombro y rodilla, ¿verdad? Hemos pedido permiso para intervenir en esos procesos. Decir, oye, mira, hemos detectado de que por accidente no laboral, pues tenemos X procesos derivados de hombro y de rodilla donde nosotros podríamos agilizar estas listas y sanear, ¿no? Estas listas de espera, esta tensión sanitaria y demás, y seguimos esperando a que nos den una respuesta. Sí, porque parece que los enfoques iban porque de alguna manera el alta la seguía dando el Servicio Público de Salud. Entonces nosotros, vamos a seguir el proceso. Pero luego no voy a poder actuar con el alta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier en el sentido de que efectivamente quizás ahora mismo la especialización que tenemos es efectivamente traumatológica. Entonces, oye, vayamos a esos casos, que nos dejen en los traumatológicos y los de patología psiquiátrica. Fíjate, con respecto a lo que decía Miguel Ángel, en ese observatorio lo que veíamos era que el 32,2% de todas las bajas del año 2024 habían sido traumatológicas. La segunda patología de mayor prevalencia es la psiquiátrica, que había aumentado un punto porcentual hasta colocarse en el 14,8. O sea, fijaros, 32 más 14, si no sumo mal, estaremos muy cerca de casi el 50% de los casos. O sea, que podríamos, margen para poder hacer cosas. Ahora, también, y ahí están un poco también los económicos, tenemos que tener un margen de financiación. Si no tenemos financiación y nos pasa como nos ha pasado con muchas de las prestaciones que nos han llegado, pues al mismo coste, pues estamos en la misma situación. Entonces, está clara una cosa, que para el Ministerio, para la Seguridad Social, los médicos que trabajan en las mutuas o son unos incompetentes o son susceptibles de manipulación por parte de los empresarios. Si esto fuera así, ¿por qué los médicos que trabajan en el sistema general no son unos incompetentes y unos médicos también susceptibles de manipulación por parte del Ministerio, de los trabajadores y no sé qué? Entonces entramos en una espiral de decir, bueno, vamos a ver, yo que me ha tocado sufrir alguna que otra cosilla de salud y confío en los médicos, pero vamos, a rajatabla, tengo que llegar a un punto de decir, es que ya no me fío de ninguno. Pues sí, la verdad que lo importante, Jesús, es que el facultativo hizo un juramento hipocrático y tiene un riesgo también de acabar en lo penal. Es decir, el profesional, esté donde esté, no va a dejarse manipular. Es decir, es que esa creencia, esa equivocada creencia de que nosotros vamos a manipular a nuestros servicios médicos, en absoluto. La única diferencia, y no sé si estaréis conmigo en eso, es la manipulación es porque el empresario tenga la capacidad de llamar a la mutua y que se le conteste. Porque cuando tú llamas al Servicio Público de Salud no te contestan. Exacto. Claro. Sí, claro. Para poder, el empresario no tiene capacidad de
ni de hablar, ni de influir, ni positiva ni negativamente con el servicio público de salud. Lamentablemente, claro, este estigma lo sufrimos las mutuas, ¿no? Que parece que y los agentes sociales, ¿no? Siempre van dirigidos hacia esto, ¿no? Que podemos ser manipulables en cuanto a determinadas gestiones, pero yo hago una reflexión en voz alta, ¿no? Antes se preguntaba qué hacemos las mutuas, ¿no? Y bueno, pues a raíz de podemos hacer las famosas propuestas de alta, ¿vale? Vemos que un trabajador por la patología, no decimos, también tengamos en cuenta una cosa, enfermedad no es igual a baja, o sea, yo puedo tener una patología que no me incapacite para desarrollar mi trabajo habitual, ¿vale? Pero vamos a ponernos en dos situaciones. Un trabajador pasa consulta y desde mutua se hace una propuesta de alta, ¿vale? Porque el médico de gestor, el médico de mutua, entiende que por la patología que presenta y por el desarrollo no afectaría el desarrollo de su trabajo habitual. Bueno, hacemos esta propuesta de alta. Puedo entender que alguien entienda que nosotros hacemos esta propuesta de alta por seamos sumamente manipulables, etc., que es algo que llevamos soportando las mutuas toda la vida. Pero yo me pregunto, ¿y cuando desde la mutua estamos haciendo una propuesta de incapacidad y no nos contestan tampoco? ¿Aquí somos manipulables las mutuas? Para nada. Yo veo a un trabajador que por la patología que presenta, lamentablemente, este trabajador va a ser subsidiario de una incapacidad. Señores, adelantemos este proceso. ¿Por qué nos tenemos que ir a los 545 días? A ver, Esta es la pregunta que yo planteo siempre cuando me dicen, no, es que las mutuas solo... velamos y creo que tanto las mutuas como el sistema público, como las propias empresas, tenemos que tener un interés sincero por la salud de las personas. Porque al final el absentismo no es otra cosa que un termómetro que mide la salud de las personas. Empresas saludables o trabajadores saludables es síntoma de que todo funciona. Pero fíjate, Manuel, una diferencia principal entre los sistemas públicos de salud y las mutuas es nosotros hacemos, y estaréis conmigo, una labor peritadora. De alguna manera, cuando llega un trabajador a ver a nuestro servicio médico, digamos que ahí estamos poniendo en valor dónde trabaja, qué actividad tiene, etcétera. Esto no ocurre en el servicio público de salud. De hecho, antes comentábamos, y de hecho lo ha comentado también Miguel Ángel, es decir, que en muchos casos tenemos a alguna persona, y con esto no es a desacreditar en absoluto al sistema porque hay buenos profesionales, que lo que hacen es, cuando la persona ha abierto la puerta, oye, ¿qué quieres la baja? ¿En serio? Es decir, pero si no me has visto, no has visto en qué trabajo, no has visto si puedo, como bien dices, estar activo porque tengo la enfermedad, pero puedo activar algo. A ver, insisto en que tenemos un margen de poder actuar las mutuas importante y que bueno, que nos encontramos en cierta medida un poco limitados en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues a pesar de eso somos bastante imaginativos. Intentamos ir a vuestras empresas e intentar poner en valor en qué podemos ayudaros dentro de nuestras propias limitaciones. Dentro de la catalogación, digamos que más o menos se pone encima de la mesa entre que hay médicos de la Seguridad Social que de primera y otros de segunda, nos hacen mucho caso, ¿no? Y al hilo de lo que decía Jesús, ¿es posible que el absentismo dentro de los funcionarios médicos dentro de la Seguridad Social, que tengan esa lista de esperas, nos provoquen ser responsables, nos estén provocando indirectamente también que tengamos que pagarle más por este sistema que estamos viviendo en las empresas? O sea, ¿quién controla ese absentismo dentro de lo que es la Seguridad Social, los médicos y los funcionarios que tenemos en este país? ¿Están dentro de las listas, o sea, de las estadísticas que habéis presentado anteriormente o no sé? Mira, yo te puedo contar... Somos responsables, o sea, somos redes... Bueno, ¿no? Subsidiarios. Nosotros gestionamos personal laboral, como claro. Luego tenemos a Muface, que de todo ahora está tan de moda y demás, que parece ser que se ha solucionado, ¿sabes?
Entonces, por hablar de números, antes lo comentaba Miguel, yo hay un dato que sí que quiero, o sea, cuando hablaba Miguel de los repetidores, que son aquellas, nosotros catalogamos desde nivel activa como repetidores aquellas personas que han tenido una o más bajas en los 24 meses anteriores, pues nosotros a raíz de un estudio vimos que este dato se lo ha comentado antes Miguel, ¿no? En el 2023 casi el 70% de las personas trabajadoras no se ausentaron de su puesto de trabajo por motivo de salud. O sea, nos queda un 30%, ¿vale? De este 30%, a grosso modo, ¿vale? Repetidores son un 16%. Pues pensar en este dato, ¿eh? O sea, este 16% genera el 70%, el 69,9% de las bajas que se produjeron en el año. O sea, está muy identificado, que es una de las labores que hacemos desde la mutua como tal, ¿no? Identificar y mostrar a la empresa. Cuando nosotros nos sentamos delante de una empresa, le hacemos, digamos, un traje a medida. O sea, una gestión de asentismo no puede ser igual para la empresa A que para la empresa B, pero como base fundamental es identificar dónde tiene ese problema. Y muchas veces se focaliza en esto, pero pensar que cómputos, estos son cómputos globales, que hay pues un 15% que provocan y concentran el 70% de las bajas que se dan en este país. En cuanto a los funcionarios y demás y tal, bueno, están regulados por otro sistema. Fijaros, justamente esto que se proponía, que es un modelo similar al sueco, es algo que ya sacaba el que era director general de ordenación de la Seguridad Social, digamos, jubilado. Es decir, hace un informe, pero lo hace cuando estás jubilado. Está jubilado. Es decir, vamos a actuar cuando podemos actuar y a lo mejor ya no estamos en el modelo que teníamos antes. Ahora tenemos que adoptar otro modelo. Ahí lo dejo. Ahí es donde tendríamos que irnos a otro modelo que sea más eficiente y más eficaz. Ahora mismo, el modelo que tenemos, nos movemos como podemos. Es decir, como comentaba antes Javier, estamos en un mercado en el que tenemos perfectamente delimitadas nuestras competencias. Manejamos fondos públicos, somos entidades sin ánimo de lucro. Esto, de alguna manera, nos permite llegar hasta donde llegamos. Por eso digo que somos bastante imaginativos. Y por supuesto, por lo menos desde la parte de Sepello, nosotros lo que queremos transmitir es que dentro de las posibilidades que tenemos, tiene que quedar en la mente de todos que queremos ayudar a la empresa. Es decir, estamos con vosotros. Lo que pasa es que estamos con limitaciones. Y esto, cuando tenemos conversaciones con vosotros, os lo contamos. Os contamos en qué medida podemos llegar y podemos no llegar a determinadas cosas. Hoy solamente hemos pretendido traer algo de luz, y sobre todo darle ánimo a los empresarios a que acudan a sus mutuas a preguntar, porque sois los únicos que nos podéis ayudar. Porque encima el empresario, si las mutuas pueden hacer poco, el empresario menos. Es decir, porque no puede ni preguntarles qué te duele, protección de datos, qué te duele. Estamos volviendo, yo recuerdo antiguamente, como ya voy teniendo años, antes la gente se moría y decía, ¿por qué se ha muerto? Y dice, de un dolor. Y se acabó. Y ahí se quedaba la prescripción facultativa. Ahora vamos a volver a lo mismo, al dolor, porque no se puede decir ninguna otra cosa. Así es que mucho ánimo, es con lo que nos ha tocado vivir a todos y tendremos que llevarlo de la mejor manera posible, con alegría y con mucha ilusión y seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos los presentes, gracias a todos los online. A los online no le podemos invitar a un café, es lo que hay, es lo que tiene, pero a los presentes sí. Así es que muchas gracias. Gracias. Gracias.